Hermanas, feliz día de la Reforma. Hoy celebramos un año más de la Reforma Protestante y, como cada 31 de octubre, qué mejor momento para estar juntos y hacer lo que se nos recordó que era importante hacer durante la Reforma, que es volver a las Escrituras. Y en eso es entonces donde hacemos bien en ocupar nuestro tiempo. Como es el día de la Reforma, voy a empezar con una frase de Martín Lutero. Y como estamos hablando sobre la cubierta, vamos a hablar o mencionar una frase de Martín Lutero sobre la cubierta. A veces no nos acordamos que antes del siglo XX la cubierta de la mujer o la doctrina de la cubierta de la mujer era la práctica normal, independiente de la denominación a la que tú pertenecieras. Vamos a hablar de eso en algunos martes más, pero Lutero tiene esta frase, la siguiente dice que la mujer lleva una señal de autoridad sobre su cabeza, esto es el velo, de acuerdo a la enseñanza de San Pablo, en primera a los Corintios capítulo 11, y la cubierta, dice él, es el adorno más necesario, genuino, honorable y atractivo que una mujer pueda poseer. Esa es la opinión que tenía Lutero de la cubierta, y entonces, teniendo presente su pensamiento al respecto, vamos a continuar nuestro estudio que hemos llevado ya durante casi, con este sería el cuarto mensaje, con respecto a lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 en adelante. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Estamos tocando este tema que tiene que ver con, dijimos en su momento, una representación simbólica. No se trata de la esencia en sí, es una representación simbólica de que en este lugar solo la gloria de Dios está siendo exhibida y toda otra gloria humana está siendo cubierta. Eso queremos representar simbólicamente y entonces la Escritura nos deja un símbolo para eso, que es lo que tenemos en estos versículos. Hasta el momento ya hemos avanzado y llegado al versículo 6 y deberíamos continuar en el versículo 7, que como ustedes pueden ya leer si encontraron el pasaje, comienza con un gran porque. Lo que esto nos indica es que ahora Pablo va a comenzar a dar explicaciones. Hasta el momento, mayoritariamente lo que ha hecho es presentar el símbolo, pero ahora va a empezar a explicar de qué se trata este símbolo y va a ocupar desde el versículo 7 hasta el 15 para mostrarnos cómo es que funciona este símbolo de la cubierta. Más específicamente, cómo es posible que algo que solo está en la cabeza de la mujer cubra simbólicamente toda gloria humana en medio de la congregación. No solo la gloria de la propia mujer, sino también la gloria del varón. Ese es el peso de la explicación que tenemos en los versículos siguientes. En primer lugar, en los versículos 7 al 12, Pablo va a explicar por qué el hecho de que, aunque la cubierta está en la cabeza de la mujer, aún así cubre la gloria de todo varón dentro de la congregación. Y luego en los versículos 13 al 15 va a explicar cómo es que la cubierta en la cabeza de la mujer cubre su propia gloria como mujer. Esa es más o menos la idea. Así que comencemos la lectura, vamos a leer todo el pasaje, desde el versículo 2 en adelante, y luego nos centraremos en lo que nos compete en esta tarde. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón,
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hasta aquí la lectura. Y entonces en los versículos 7 al 12, que es el lugar donde nos vamos a centrar en esta tarde, uno de los, podríamos decir, problemas que pudieran surgir es que Pablo aquí va a seguir una línea de argumento, va a seguir una línea argumentativa, pero de vez en cuando va a interrumpirse a sí mismo en este argumento que está desarrollando para explicar ciertos detalles, y si no tenemos cuidado en darnos cuenta cuándo y dónde se interrumpe, vamos a perdernos un poco en esos detalles y es fácil hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tomar las precauciones necesarias al respecto. Por lo mismo, lo que quiero hacer antes de partir es que aclaremos bien dos cosas. Lo primero es cuál es el argumento principal que sigue Pablo en los versículos 7 al 12, y luego, teniendo claro cuál es ese argumento principal, vamos a ir a los detalles y explicaciones que agrega Pablo a ese argumento principal. Colocándolo en un lenguaje anatómico, vamos a hablar primero del esqueleto del argumento y luego de la carne que rellena a ese esqueleto. En lenguaje mecánico vamos a ver primero el chasis del auto y luego las piezas que se le agregan extra al auto. O en lenguaje navideño, ya estamos acercándonos a Navidad, vamos primero a ver el árbol, el pino pelado, y luego vamos a ver todos los adornos que le agregamos también al pino. Entonces, ¿cuál es ese árbol? ¿Cuál es ese chasis? ¿Cuál es ese esqueleto? ¿Cuál es ese argumento principal? Piensen en esta frase. Fue una frase que mencioné hace muchos años atrás, pero no he encontrado mejor manera de explicarlo y lo voy a mencionar nuevamente. Piensen en la siguiente frase, y aquí voy a usar a mi amado hermano Cristian Fernández para este ejemplo. Piensen en esta frase. Luis recibirá regalos, porque Luis está de cumpleaños. Cristian no está de cumpleaños. Y uno espera que uno complete la oración, ¿verdad? Está incompleta esa oración. Falta agregarle la conclusión final. Si Luis recibirá regalos porque está de cumpleaños y Cristian no está de cumpleaños, lo que esperamos a continuación es que digamos, por lo tanto, Cristian no recibirá regalos, ¿cierto? Sería la oración completa. Y ahí entonces completamos la idea del pasaje. Bueno, algo muy similar es lo que tenemos donde acabamos de leer. Fíjense en lo siguiente. Vamos al versículo 7. El versículo 7 comienza diciendo, el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen y gloria de Dios, la mujer es gloria del varón, y la frase queda incompleta. Necesitamos que se termine esa oración, está incompleta, falta que concluya Pablo su argumento, y lo que esperamos que Pablo diga inmediatamente a continuación sería, por lo tanto, la mujer debe cubrirse la cabeza, ¿verdad? Esa sería la oración que completa la idea que está mencionando, pero sorprendentemente no encontramos esa frase. Esperamos que el versículo 7 termine con esa frase y el versículo 7 termina sin la frase. No está en el versículo 7. Luego avanzamos al versículo 8 buscando esa frase y tampoco la encontramos. Seguimos al versículo 9, buscamos la misma frase y tampoco la encontramos. Y entonces llegamos al versículo 10 y ahí sí la encontramos, ¿verdad? Recién en el versículo 10 encontramos la frase que concluye la oración de Pablo. Por lo tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, y de esta manera la oración queda completa, ¿verdad? El varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen y gloria de Dios. Por otro lado, la mujer es gloria del varón. Por lo tanto, versículo 10, la mujer debe cubrirse la cabeza, debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza, y ahí el argumento se completa
finalmente. Ese es el esqueleto, esa es la idea principal, ese es el argumento de base que tenemos en los versículos 7 al 12. Dos grandes ideas. El varón no se cubre porque es gloria de Dios, la mujer es gloria del varón, por lo tanto sí se cubre. Y ahí termina la gran idea de Pablo. Este es probablemente el gran argumento no solo de este párrafo, sino de todo el pasaje, si ustedes lo piensan. El hombre no se cubre porque es gloria de Dios, la mujer sí se cubre porque es gloria del varón. Y en ese sentido, todo el resto que se agrega son explicaciones, adiciones y clarificaciones que buscan mostrarnos por qué esto es así y cómo es que esto es así. Pero ahora fíjense en segundo lugar, en qué lugar se concentran las explicaciones de Pablo. La primera parte de la oración, el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen y gloria de Dios, no recibe ninguna explicación. Pablo ocupa menos de un versículo en darnos esa frase y ni siquiera se preocupa de explicarnos de qué se trata. Todas las otras explicaciones giran alrededor de la segunda parte de la oración, alrededor del hecho de que la mujer sea gloria del varón y de que por eso entonces sí tenga que cubrirse. Ahí es donde se concentran todas las explicaciones de Pablo y por lo tanto lo que esto nos comunica es que el peso del argumento de Pablo acá está en explicar lo que está pasando en la cabeza de la mujer, más que en la cabeza del varón, ¿verdad? Ahí es donde Pablo se dedica a dar mayores explicaciones, específicamente en explicarnos cómo es posible que la mujer cubriendo su propia cabeza cubra la gloria del varón. No es algo que naturalmente lo pensemos así, ¿verdad? Como alguien cubriendo su propia cabeza va a cubrir la gloria de otra persona. Eso es lo que vamos a ver entonces a continuación, que nos explica Pablo en estos versículos. Y eso está en todos estos detalles aclaratorios que están entre medio y que vamos a empezar a desarrollar a continuación. La carne del esqueleto, las piezas extras en el chasis del auto, los adornos que tú colocas en el pino pelado para Navidad. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cuáles son estos detalles aclaratorios? Quiero que veamos cuatro razones explicativas que Pablo nos entrega acá de por qué y cómo es posible que una cubierta en la cabeza de la mujer cubra simbólicamente la gloria del varón. De eso se trata el mensaje y los próximos minutos que vamos a ocupar será para explicar eso. Vamos a hablar de la gloria del hombre en primer lugar. Vamos a hablar de la responsabilidad de la mujer en segundo lugar. Vamos a hablar del ejemplo de los ángeles en tercer lugar y finalmente vamos a hablar de la prioridad de Dios en último lugar. Esos serán nuestros cuatro grandes temas en estos minutos que tenemos. Vamos primero a la gloria del hombre, versículos 8 y 9. ¿Qué se nos muestra acá? Noten que el versículo 7 parte diciéndonos que el hombre es imagen y gloria de Dios. Y esa mezcla es muy importante porque nos explica cómo es posible que el hombre sea gloria de Dios. Pablo dice, el hombre es creado a imagen y luego dice, y gloria de Dios. En otras palabras, el hombre puede considerarse como la gloria de Dios porque es una imagen en miniatura de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Esa semejanza trae algo de la gloria del original. Y entonces el hombre refleja algo de esa gloria y es la gloria de Dios porque está creado a imagen de Dios. Esa es la forma en la que el hombre puede ser considerado la gloria de Dios. Y en ese sentido no es algo tan complejo de entender, ¿verdad? Hay alguien que tiene cierta semejanza con su creador, que refleja algo de esa gloria que tiene el creador y por lo tanto es gloria de Dios. Una representación visible en miniatura de su Dios. Pero noten que a continuación el versículo 7 no nos dice que la mujer sea a imagen del varón. Dice que es gloria del varón, pero no nos dice que es imagen del hombre. Después de todo, no es Eva, sino Set, el que es creado a imagen del varón en Génesis capítulo 5. La imagen de la mujer no es la imagen del varón. La mujer es tan imagen de Dios como lo es el hombre. Y aquí Pablo no cae en el error de decirnos, la mujer es una imagen en miniatura del hombre. Y por eso es la gloria del hombre. Eso no es lo que está diciéndonos Pablo. Pablo nos dice, la mujer es gloria del varón, pero sin ser imagen del varón.
Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué sentido puede ser alguien gloria de otra persona sin ser su imagen en miniatura? Eso es lo que nos está intentando explicar Pablo acá. La mujer no puede ser la gloria del varón de la misma manera en que el hombre es gloria de Dios. La mujer no es un mini hombre, no es un hombre en miniatura para reflejar algo de la gloria del hombre. Esa no es la idea acá. Con Dios sí se da, con el hombre y la mujer no se da. La mujer es gloria del varón en otro sentido. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, eso es lo que nos va a explicar Pablo en los versículos 8 y 9. ¿En qué sentido puede hablarse de que la mujer sea gloria del varón? Que es distinto a la manera en que el hombre es gloria de Dios. Tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con un asunto de origen, en primer lugar, y de propósito en segundo lugar. Fíjense en cómo lo explica Pablo. Vamos al versículo 8. Parte Pablo con un asunto de origen. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y esa frase final, del varón, en el original es exactamente igual a cuando en Génesis el hombre dice que Adán llamó a su mujer varona porque del varón, en la misma frase, exactamente la misma, del varón fue tomada. Y acá la idea, si ustedes lo piensan, es una idea que no es muy compleja de entender, y es que Dios fácilmente pudo haber tomado un poco más de barro y haber hecho a una mujer junto con el hombre de la misma materia prima. Podría haberlo hecho. De hecho, eso fue lo que hizo con los animales, ¿verdad? Dios no hizo un caballo, un león macho y después de un tiempo le sacó una costilla al caballo, le sacó una costilla al león y salió una yegua y salió una leona. No es la manera en que los animales fueron creados. Fueron creados varón, no varón, sino macho y hembra en este caso, al mismo tiempo. No hubo una diferencia en el sustrato en el que fueron creados, pero con el hombre y la mujer esa diferencia sí se dio. El sustrato de la creación del hombre es tierra. El hombre no fue creado de la mujer, fue creado del polvo de la tierra. Pero la mujer no fue creada de ese sustrato, fue creada del varón. Y ahí entonces ustedes empiezan a darse cuenta de la diferencia. El sustrato es distinto. El hombre es creado del polvo de la tierra y es creado como la gloria de Dios. La mujer es creada de un sustrato mucho más fino. Es creado de un sustrato que ya es glorioso. Y es una gloria. La mujer, por lo tanto, es la gloria de la gloria. ¿Se fijan? Y en ese sentido podemos decir que la mujer es gloria del varón en el sentido de que su creación proviene de un sustrato más noble que es el varón en sí. Es algo en la creación mucho más fino, mucho más refinado, podríamos decir, que la creación del varón. Por un tema de origen, entonces, puede decirse que la mujer es gloria del varón en ese sentido. Pero Pablo continúa y nos dice que aquí también hay un tema de propósito. Dice el versículo 9, y el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y aquí volvemos a un tema en Génesis que también tiene que ver con lo que hablábamos recién. ¿Por qué no fueron creados ambos al mismo tiempo? ¿Por qué hubo uno primero y otro después? Y Génesis nos da algunas respuestas. Si ustedes recuerdan, en Génesis tenemos a toda la creación y Dios diciendo de cada una de las cosas que ha creado, esto es bueno en gran manera, esto es bueno en gran manera. ¿Saben lo único que no es bueno en la creación? Un varón haciendo el trabajo solo. Eso es lo único que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y si el hombre no es bueno solo, todo lo que haga tampoco será bueno, tampoco será glorioso. Y entonces, por causa de esa necesidad creada, la mujer es creada. ¿Y qué hace la mujer? Y aquí es donde está el tema. Lo que hace la mujer es que eso que no es bueno se transforme en algo bueno en gran manera. Y entonces todo lo que el ser humano haga ahora, que en soledad hubiera sido no bueno y no glorioso, ahora sí es bueno y sí es glorioso en conjunto, varón y hembra, independiente obviamente del estado matrimonial. Recuerden que aquí estamos hablando en sentido genérico, pero en ese sentido la mujer es creada para hacer de algo que no es bueno, algo bueno en gran manera, y por lo tanto ese es el propósito de la creación de la mujer, coronar de gloria la creación del ser humano. ¿Se fijan cómo las dos ideas se correlacionan entre sí? Si tuviéramos que resumirla en una sola frase, entonces, tendríamos que decir
que la mujer es gloria del varón, no porque sea una imagen en miniatura del varón, como en el caso del hombre y Dios, sino porque es quien corona su creación. La mujer corona la creación del ser humano, y es por eso que puede considerarse la gloria del varón. Ustedes se preguntarán, ¿pero esa idea está en la Biblia? Y la verdad es que sí está en la Biblia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, tiene una pregunta que hace Pablo, y les dice a los tesalonicenses: ¿cuál es mi corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Y luego concluye en el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria. Y ahí la imagen no es tanto de que los tesalonicenses sean una miniatura de Pablo, sino que los tesalonicenses son la corona de la misión que tuvo Pablo, y en ese sentido entonces Pablo se gloría en ellos. La misma idea es acá. No se trata de que la mujer sea una imagen en miniatura inferior al hombre y por eso refleje una pequeña parte de la gloria del hombre y por eso sea la gloria del hombre. De repente uno pudiera tomarlo de esa manera y sería bastante machista, la verdad. No es la imagen de la Biblia es lo contrario. Es que la mujer es gloria del varón en el sentido que el varón se gloría en ella como la corona de la creación. Me gusta cómo lo plantea un hermano llamado Douglas Wilson. Él hace una figura comparativa entre la relación de gloria entre la mujer y el varón y la gloria que estaba en el tabernáculo. Él dice lo siguiente: así como el hombre estaba primero que la mujer, el tabernáculo fue edificado primero, antes de recibir su gloria. Y así como el hombre recibe a la mujer como la corona de la creación y la gloria que lo complementa, el tabernáculo recibe la Shekinah, la gloria, como la corona de su edificación y la gloria que lo complementa. Es muy linda la idea y probablemente también tenga referencia en cierta medida, si lo ponemos en términos muy amplios, con la manera en que alguien puede ser gloria de otra persona. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, vamos a entender lo principal del pasaje. La mujer es gloria del varón, en ese sentido, por creación, por su origen y por su propósito. Y por lo tanto, aquí lo que pasa es que cuando ella está cubriendo su cabeza, no está realizando un acto aislado que solamente es importante para ella y para Dios, está actuando también en manera simbólica y representativa, cubriendo la gloria del hombre en medio de la congregación. Esa es la idea. La mujer cubre la gloria del varón con su propia cubierta sobre su propia cabeza. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces hay cierto malentendido cuando se trata del uso de la cubierta. Me ha pasado y me he tocado con más de algún comentario con respecto a 1 Corintios que concluye diciendo que la mujer usa la cubierta o usaba la cubierta en ese tiempo para glorificar al hombre, mostrando que se sometía al hombre. Esa es la idea más o menos. Pero si ustedes se fijan, esa no es la idea del pasaje. El pasaje no enseña que la mujer use una cubierta para glorificar al hombre, sino que usa la cubierta porque ya es la gloria del hombre y tiene que cubrir esa gloria. La manera en que honra al varón no es glorificándolo, sino cubriendo su gloria en un lugar donde no debiera ser expuesta, como lo vimos hace un par de martes atrás también. Entonces, esa es la responsabilidad, la gloria que tiene el hombre. Está en la cabeza de la mujer y entonces ahora entendemos cómo es posible que alguien cubriendo su propia cabeza también cubra simbólicamente la gloria de otra persona. Sigamos en el pasaje. Vamos ahora a lo segundo. Vamos al versículo 10. Ya hablamos de la gloria del hombre. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad de la mujer. Pablo coloca este paréntesis en los versículos 8 y 9. Luego cierra este paréntesis, termina esa oración que dejó inconclusa ya en el versículo 7, en el versículo 10. Y dice: pero la mujer es gloria del varón, eso es lo que dijo en el versículo 7, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y aquí encontramos lo segundo extraño en el pasaje, porque lo que nosotros nos hubiéramos esperado es que ahora Pablo terminara diciendo: por lo tanto, por lo cual, la mujer debe cubrirse la cabeza. Sería como la frase obvia, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice. En vez de decir, por lo cual la mujer debe cubrirse la cabeza, Pablo nos dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y esa frase es distinta.
Es extraña, es especial y necesitamos entender bien de qué se trata porque también podemos extraer riqueza a partir de ella. Entonces, para esto vamos primero a clarificar de qué se trata esta frase, tener señal de autoridad sobre su cabeza, y luego vamos a ver qué rol juega dentro del argumento que Pablo está buscando desarrollar. Vamos primero a ver un poquito más claramente a qué se refiere esta idea de señal de autoridad sobre su cabeza. Aquí lo primero que hay que aclarar, esta frase con la partícula señal de no está en el original. Esta señal de la agregó don Cipriano de Valera y don Casiodoro de Reina para aclarar un poco el concepto, pero no está en el original. Si tuviéramos que leer literalmente el versículo 10, deberíamos leer: la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Esa es la idea literal. La mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. ¿Será una señal de autoridad? Yo creo que sí, pero si somos estrictos, literalmente el pasaje dice: la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Y lo segundo que tenemos que entender es que este vocablo autoridad, exousia, en el griego, se encuentra aquí en modo activo. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa eso de que esté en modo activo? Lo que tiene que decir eso es que esto es algo que la mujer, ella ejerce, no algo que se ejerce sobre la mujer. En otras palabras, esta autoridad no es algo que la mujer recibe sobre ella, sino es algo que ella ejerce sobre algo más. Fíjense que la misma construcción gramatical está en Lucas 19:17, en la parábola de las 10 minas. Ahí el hombre noble le dice al siervo: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La misma expresión. Y claramente ahí la idea no es que las ciudades van a tener autoridad sobre el hombre, ¿verdad? Es que el hombre va a tener autoridad sobre las ciudades. La misma expresión se ocupa en Apocalipsis 14:18, donde hay un ángel que tiene autoridad sobre el fuego. Nuevamente, la idea no es que el fuego tenga autoridad sobre el ángel, sino que el ángel ejerce autoridad sobre el fuego, y por lo tanto acá la idea no es tanto de que la cabeza de la mujer esté sujeta a cierta autoridad externa a través del velo, es al revés. Lo que Pablo nos está diciendo es que es ella la que tiene autoridad sobre su propia cabeza, y por algún motivo Pablo nos dice, cuando ella usa el velo, la cubierta, está ejerciendo esa autoridad. Y nos preguntamos entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la mujer, cuando usa una cubierta, está actuando con autoridad en medio de la congregación? ¿Cómo se explica? Aquí vamos a ver cómo funciona el argumento en el resto del pasaje. Quizás una manera de tenerlo más claro es pensar en la autoridad, y es un término aceptable de la palabra, como un área de jurisdicción. Hay un área sobre la que la mujer tiene ciertos deberes, ciertas obligaciones, un área que está bajo su jurisdicción. ¿Cuál es esa área que está sobre la jurisdicción de la mujer, donde ella debe tener autoridad? Fíjense, no es una libertad, es un deber. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Hay una obligación de ejercer ciertas responsabilidades sobre un área que es de su propia jurisdicción, y esa área de su jurisdicción, dice Pablo, es su cabeza. Pero recién ya nos has estado hablando de que en esa cabeza residen simbólicamente la gloria del varón y también su propia gloria. Y entonces vamos entendiendo cuál es esa área de jurisdicción que tiene la mujer y sobre la que tiene la responsabilidad de tener ciertas obligaciones. Lo que podemos concluir es que el territorio de jurisdicción donde la mujer debe ejercer autoridad es en la exhibición pública y simbólica de las glorias humanas. Lo repito, el territorio de jurisdicción donde la mujer debe ejercer autoridad es en la exhibición pública y simbólica de las glorias humanas. En otras palabras, la responsabilidad de la mujer es cubrir toda gloria humana simbólicamente cuando está en medio de la congregación. Esa es su autoridad. Esa es su responsabilidad moral. Eso es algo que solo ella puede hacer. Si pudiéramos ponerlo en términos de un título, podríamos decir que la mujer creyente es una guardiana de la gloria. La mujer creyente es una guardiana de gloria. Su obligación, su responsabilidad, su jurisdicción es
mostrar simbólicamente que en este lugar solo el Señor tiene la gloria y todo ser humano debe tener su gloria oculta en la presencia del Señor. Y esto es algo, hermanos y hermanas especialmente, que solo ustedes pueden hacer. Nadie más puede hacerlo. Ningún hombre tiene este poder. Ningún hombre tiene esta autoridad. Ningún hombre tiene esta jurisdicción bajo él. Piénsenlo. ¿Qué pasaría si los hombres en algún momento, todos los varones creyentes de la congregación dijeran, no necesitamos a las hermanas para mostrar esto, así que lo vamos a mostrar nosotros por nuestra propia cuenta? ¿Cómo lo harían? Bueno, el 50% se descubre la cabeza y el otro 50% se cubre la cabeza. No, porque ese 50% que se cubre la cabeza no va a estar cubriendo su propia gloria, va a estar cubriendo la gloria de Cristo y por lo tanto lo que va a estar haciendo ahí no es adoración, es blasfemia. Solo la mujer tiene el poder, la autoridad y por lo tanto la obligación de mostrar simbólicamente esto. Solo tu hermana puedes hacerlo. Ningún varón lo puede hacer por ti. Y no lo estás haciendo solamente por ti, lo estás haciendo a nombre de toda la congregación. Hay algo en la vida cristiana que va más allá de nosotros mismos. Hay algo en lo que hacemos nosotros con nuestros propios cuerpos, en este caso nuestras cabezas, que beneficia más allá de nuestro propio ser personal. En este caso, lo que tú haces tiene implicancias en toda la congregación. Tú eres la guardiana de la gloria de Dios en medio de la congregación. Y lo que tú haces con tu cabeza representa simbólicamente lo que pasa también en medio de toda la congregación. Es algo que va más allá de nosotros. Es algo que nos beneficia a todos. Esa es la responsabilidad de la mujer. ¿Se fijan cómo una pequeña frase nos va enseñando ciertas cosas también? Vamos a continuar. Ya hablamos de la gloria del varón, de la responsabilidad de la mujer. Vamos ahora a esta pequeña frase que está al final del versículo 10. La frase que hace referencia a los ángeles. Como un apéndice que está ahí al final, como inesperado. Tú no te esperas encontrar esta frase y sin embargo ahí está. Pablo como que de la nada agrega esto, por causa de los ángeles. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los ángeles con todo esto? Y aquí es donde nuevamente se hace tan importante tener claro desde un principio, que es lo que he intentado comunicarles desde la primera reunión, cuál es la temática principal del pasaje. Porque cuando limitamos todas estas referencias que a veces parecen un poco oscuras a la temática principal del pasaje, es increíble cómo se aclara el panorama. Y eso mismo pasa aquí en el caso de los ángeles. Fíjense que la referencia acá a los ángeles está justo después de que Pablo nos ha estado hablando de que ciertas glorias debieran cubrirse y ciertas glorias debieran dejarse al descubierto. Y por lo tanto, lo que sea que se nos diga acá con respecto a los ángeles, debe tener conexión con esas glorias, ¿cierto? Con la manifestación de esa gloria. Y cuando limitamos esta referencia a esa manifestación de gloria, empiezan a surgir cosas bastante interesantes. Pasa que esta no es la única referencia que hay en la Biblia con respecto a cubrir la gloria del ser humano y dejar al descubierto la gloria de Dios, o cubrir la gloria de lo creado y dejar al descubierto la gloria del Creador. Hay de hecho un patrón común en la Escritura que tiene que ver con esta idea de expresar simbólicamente que la gloria de la criatura está siendo cubierta y la del Creador siendo mostrada, y los que de manera más frecuente manifiestan ese patrón, adivinen quiénes son. Los ángeles. Síganme un poco en esta idea. Síganme en este argumento. Primero, vamos a ir viendo ciertas ideas. Primero, los ángeles en sí son seres gloriosos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿verdad? El ángel en sí es un ser glorioso, terriblemente glorioso. Por algo, cada vez que aparece un ángel en la Escritura, lo primero que el ángel dice es, no tengas miedo, no temas. Porque lo primero que te inspira la visión de un ángel no es ternura, no es el angelito de Cupido, el de Precious Moment, no, es alguien que es capaz de decirte no tengas miedo, porque te inspira temor. Esa es la presencia de un ángel. Los ángeles son gloriosos. En Hebreos 9:5 se describe a los ángeles como los querubines de gloria. Esa es la idea de un ángel. En Apocalipsis, si ustedes recuerdan, Juan está al lado de un ángel y ese ángel es tan glorioso que Juan se ve tentado a caer a los pies y adorar al ángel. Y el ángel tiene que decirle, no lo hagas. Pero si está la tentación es porque hay una idea de por medio, y es que el ángel en sí es alguien bastante glorioso, y la Escritura se encarga de mostrarnos que eso es así.
El ángel entonces es un ser glorioso. En segundo lugar, estos seres gloriosos habitan, o podríamos decir, tienen su hábitat natural en la presencia de la gloria de Dios. Son seres gloriosos que habitan en la presencia de la gloria de Dios. Y esto nuevamente aparece en todos lados en las Escrituras. Cada vez que se menciona el trono de Dios, hay una referencia casi siempre a los ángeles. El Salmo 99, por ejemplo, nos dice que Jehová reina sentado sobre los querubines. Luego, en el Salmo 80, tenemos a un ruego al Dios que está entre los querubines que brille. Por lo tanto, también está exactamente la misma idea. En 1 Samuel 4:4 se nos dice que el arca mostraba en su propio diseño, y ustedes se imaginan el arca, a Dios morando entre justamente los querubines. El escritor a los Hebreos nos dice que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la compañía de millares de ángeles. Nuevamente está la idea de la presencia de Dios ahí. Y para qué hablar de las profecías de Ezequiel, ¿verdad? Cada vez que la gloria de Dios se mueve, hay querubines que están alrededor moviéndose también. O sea, la escritura es clara que el hábitat de este ser glorioso llamado un ángel es la gloria justamente de Dios. Pero no solo eso, este ángel glorioso que habita en la presencia gloriosa de Dios tiene un celo especial por glorificar justamente a ese Dios. Y es por eso que el ángel en Apocalipsis, cuando Juan quiere adorarlo, él le dice, no lo hagas, y luego agrega, adora a Dios. Porque ese es el rol, esa es la pasión que tiene este grupo de seres llamados ángeles. Alabadle vosotros todos sus ángeles, dice el Salmo 148. No por nada hay un ángel que da muerte a Herodes en Hechos. ¿Y saben por qué lo hace? Por cuanto no dio gloria a Dios. Hay un celo tal en los ángeles por la gloria de Dios que son capaces de dar muerte a un ser que se glorifica a sí mismo porque no le dio la gloria que Dios se merece. Herodes en este caso. Los ángeles son guardianes de gloria también. Y ustedes empiezan a hacer las conexiones, ¿verdad? Son guardianes de la gloria. No por nada en la presencia del paraíso, donde estaba el límite entre donde el hombre era expulsado y el interior del huerto, donde estaban estos árboles, donde se manifestaba especialmente la presencia de Dios, hay un ángel con una espada. Es un guardián de la zona sagrada, donde Dios se hace presente. Esa es la labor que tienen los ángeles. Y finalmente, en cuarto lugar, estos seres gloriosos que habitan en el hábitat glorioso de Dios, que son celosos por su gloria, también entienden y viven a través de símbolos. Los ángeles entienden muy bien y funcionan muy bien a través de símbolos. Cosa de pensar en el Éxodo, ¿verdad? De la Pascua. Cómo el ángel se da cuenta de que hay que pasar o no de cierta casa o caer en juicio sobre esa casa. Hay un símbolo afuera, el poste pintado en sangre. Los ángeles funcionan también a través de símbolos. Bueno, resulta que recurrentemente en la Biblia, cuando el ángel quiere mostrar simbólicamente que la gloria de Dios es la que debe brillar y su propia gloria angelical ser cubierta, ¿qué es lo que hace? Con sus alas cubre su rostro. Y eso se repite una y otra vez. De hecho, un hermano, esto no lo he comprobado, pero un hermano decía, cada vez que tú ves las alas mencionadas en la Biblia de los ángeles, vas a ver una referencia a la gloria de Dios entre medio. Hay cierta conexión entre estas dos cosas. Fíjense lo siguiente. En Ezequiel 28 se nos habla de un querubín, el querubín protector. Literalmente, el querubín que cubre, podría uno traducir el hebreo. Y este querubín se nos dice que los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para él desde el día de su creación. Y uno empieza a unir ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces se da cuenta que la labor de este querubín, por un lado, probablemente tenía que ver con tomar todo aquello que le da gloria a Dios, darle un sentido musical, por eso están los instrumentos ahí asociados, y dirigirlo a la presencia de Dios. Es el querubín que cubre al mismo tiempo, un querubín encargado de cubrir toda otra gloria y dirigirla toda a la presencia de Dios. Curiosamente, ese querubín recibe el nombre de Lucifer y nosotros lo conocemos como Satanás o como el diablo. Y quizás aquí entramos en un terreno un poco especulativo, pero fíjense, escúchenme la siguiente idea y díganme si no les parece que tiene sentido. ¿No será si la rebelión del diablo en un principio fue una rebelión desde su orgullo, es decir, en vez de dar gloria a Dios, decidirse a buscar su propia gloria?
¿No habrá partido esa rebelión de Lucifer y sus seguidores en una decisión de no cubrirse más con sus alas y permitir que su propia gloria se expresara y entonces ir y sentarse en el trono de Dios para que su gloria se exhibiera? Hace sentido, ¿verdad? Tómenlo, déjenlo. Ahí se las dejo. Pero no me pueden negar que mucho antes de que nosotros lo sepamos, o de que los corintios lo supieran, o de que incluso Pablo lo supiera, hay una cantidad de criaturas que están mostrando este mismo lenguaje simbólico de cubrirse la cabeza aquí en las Escrituras. Esto es algo que se da desde la eternidad en la presencia de Dios. Y a veces las Escrituras descorren las cortinas y nos permiten ver hacia adentro qué es lo que está pasando. Apocalipsis 4 y 5, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto. Pero probablemente lo más claro sea el pasaje de Isaías capítulo 6. ¿Verdad? ¿Qué tenemos en Isaías capítulo 6? Lo que tenemos en el versículo 2 es que por encima de Dios hay serafines, los querubines ardientes también se les podría llamar, cada uno con 6 alas, y se nos dice que con 2 alas cubrían sus rostros y lo hacían luego para declarar que delante de Dios toda la tierra está llena de su gloria. Se notan la conexión entre cubrir su propio rostro y luego proclamar que Dios está rodeado y lleno y manifestando su gloria por todos lados. Ahí está nuevamente la idea. Ahora, ¿saben lo que es notable de este pasaje de Isaías capítulo 6? Que la palabra que los traductores del Antiguo Testamento al griego usaron para hablar de los querubines cubriéndose, que todo esto era la Biblia que usaban los creyentes en el tiempo de Pablo. Era la Biblia, es el Antiguo Testamento que los corintios leían. En esa traducción al griego del hebreo, la palabra que se usaba para hablar de los querubines o de los serafines, en este caso cubriendo sus rostros, es la misma palabra que Pablo ocupa acá en 1 Corintios 11. Catakalup. Más interesante todavía, Pablo no la vuelve a utilizar nunca más en sus cartas. Solo acá, y es la misma que se ocupaba en Isaías capítulo 6. ¿No será, por lo tanto, la idea de Pablo, al mencionar esta palabra, que estaba buscando llevar la mente de los corintios a Isaías 6, y es por eso que luego de la nada agrega esta referencia oscura a los ángeles? ¿No será eso? Tiene sentido, ¿verdad? Ahí está entonces precisamente la idea. Si fuera así, y aquí es donde llegamos a algo pero tremendo, cuando la mujer cubre su cabeza en medio de la congregación, lo que está haciendo es reproducir simbólicamente aquí, en este lugar tan cotidiano y terrenal, lo que está pasando en el trono del universo desde toda la eternidad. Es curioso. Hermanos, hermanas, cuando nosotros estamos acá e iniciamos nuestra reunión a las 7 o a las 9:30 o a la hora que ustedes inician, a las 11:30, a las 11, qué sé yo, no estamos iniciando la adoración. A veces somos tan, no sé, sin quererlo, pero somos tan petulantes al partir. Vamos a comenzar esta reunión de adoración cantando. Es como que nosotros partimos la adoración, hermano. Tú no estás partiendo la adoración. La adoración se ha dado por toda la eternidad en los cielos. Lo que tú estás haciendo cuando ingresas a este lugar y empiezas a adorar a Dios es simplemente unirte a lo que ya se ha estado haciendo desde siempre. Millones y millones de ángeles mostrando que Dios es glorioso de manera simbólica. Por lo tanto, por causa de los ángeles, por causa de esos ángeles que llevan mucho tiempo más atrás haciendo lo mismo, tu hermana y tu hermano que ingresas a esa adoración, tienes que hacer lo mismo. Y entonces, el llamado de Pablo es que por causa de los ángeles la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Hermana, cuando tú haces esto, es más que simplemente hacer algo por tu propia piedad personal o por el beneficio del resto de los hermanos. Lo que tú estás haciendo es tremendo, es cósmico. Estás uniendo lo que está pasando acá a lo que pasa en el cielo. Estás uniendo el cielo y la tierra en un solo gran acto de adoración, donde todos damos gracias y alabamos al Dios glorioso que tenemos. Eso es lo que estás haciendo, siguiendo el ejemplo de los ángeles. De eso se trata. Así es como vamos avanzando en este pasaje. Vamos finalmente a los versículos 11 y 12. Hemos hablado de la gloria del hombre, de la responsabilidad de la mujer, del ejemplo de los ángeles. Veamos lo que nos dicen los versículos 11 y 12. En el momento Pablo comenzó una oración en el versículo 7, insertó un paréntesis luego en los versículos 8 y 9, concluyó la oración en el versículo 10,
Luego redondeó con una referencia a los ángeles y hasta el momento pareciera que la cosa estuviera más o menos lista, ¿verdad? No hay mucho más que pudiéramos agregar a lo que ya tenemos. El hombre, el cielo y la tierra uniéndose en adoración a Dios. ¿Qué más podemos agregar a esa visión tan tremenda, tan celestial? Pero todavía falta algo. Y eso es lo que nos muestra Pablo en los versículos 11 y 12, que también se encuentran conectadas a esta oración principal, a este esqueleto del argumento, a través de un pero. Aquí hay otro paréntesis más que nos va a aclarar cosas. Veamos qué es lo que nos va a aclarar. Yo les dije que esto nos va a hablar de la prioridad de Dios. ¿Por qué? Veamos. El versículo comienza, el 11, con una palabra que aquí se traduce pero. Sin embargo, no es cualquier pero. La misma palabra se usa en Efesios capítulo 5, versículo 33, que se traduce como por lo demás. Y probablemente ese es el sentido de la palabra acá. No es tanto un contraste, no es tanto un adversativo. La idea más que nada acá es que Pablo ahora va a introducir una frase resumen donde va a mostrarnos qué es lo más importante de su argumento. Esa es la idea acá. No es tanto que va a contrastar lo que ha dicho antes con lo que va a decir ahora. No, aquí va a darnos un resumen final de todo, dándole más importancia a lo que es más importante de todo lo que ha dicho. Esa es la idea en este pasaje, lo más vital, lo más importante. ¿Qué es lo más importante entonces? Sigamos leyendo. Versículo 11. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y esta frase que aparece acá, esta palabra sin, el varón sin la mujer sin el varón, es una palabrita griega que pudiera ser traducida como aparte de. Y entonces podríamos decir, en el Señor ni el varón es aparte de la mujer, ni la mujer es aparte del varón. Y si ustedes estiran un poco más la idea, no es tanto de estar aparte de en un sentido horizontal, sino probablemente de estar aparte de en un sentido vertical. Y entonces aquí lo que está diciendo Pablo es que en el Señor el varón no está puesto en un pedestal por encima, aparte de la mujer, ni por otro lado la mujer tampoco está puesta en otro pedestal, aparte de por encima del varón. Tiene que ver con las importancias relativas. Pablo está diciendo acá, la mujer no puede creerse más importante que el varón por ser una guardiana de la gloria de Dios. Ni el varón puede sentirse más importante que la mujer, porque después de todo la mujer procede de él y fue creada a causa de él. Ese no es lo relevante, eso no es lo principal, eso no es lo primordial en todo lo que les acabo de decir, está diciendo Pablo. No es lo más importante, ni la mujer ni el varón tienen mayores o menores privilegios. Y uno se pregunta, ya Pablo, pero ¿por qué ninguno de los dos tiene prioridad? Versículo 12. Porque, aquí está el porque, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y entonces Pablo equilibra estas dos ideas y te dice, tú no te puedes creer más importante que el otro porque después de todo ustedes dos dependen mutuamente para su existencia. Por lo tanto, no hay alguien más importante aquí que el otro cuando se trata de varón o de mujer. ¿Quién es el más importante entonces? Sigamos leyendo. ¿Quién tiene la prioridad? ¿A quién le pertenece la prioridad? Es lo que aparece al final del versículo 12. Pero todo procede de Dios. En otras palabras, no importa tanto que el hombre nazca de la mujer o que la mujer haya salido del costado del varón, porque finalmente Dios es el que creó a los dos. De Dios proceden todas las cosas. Él es el que tiene la prioridad. Él es el que está puesto en un pedestal aparte. Él es el que merece finalmente toda la importancia y los focos y las luces cuando estamos juntos acá. El símbolo de la cubierta no tiene que ver con lo poco importante que sea el varón o la mujer, o lo muy importante que sea el varón y la mujer, tiene que ver con lo importante que Dios es. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La prioridad de Dios. Ese es el foco del símbolo en este pasaje. No tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con la mujer, no tiene que ver con poner a la mujer en su lugar, como algunos de repente dicen. No tiene que ver tampoco con poner al hombre en su lugar, tiene que ver con poner a Dios en su lugar. Y cuando tú pones a Dios en su lugar, entonces todos nosotros caemos donde realmente nos corresponde estar.
Y en esta cultura es algo tan importante de tener claro, hermanos. Esta cultura que de repente puede ser súper machista, donde el hombre llega a la casa y dice, aquí está el rey de la casa, que trabajó todo el día, ven mujer y sírveme lo que sea que tengo que comer. En esta cultura de repente que se va al otro extremo, donde tenemos un feminismo rampante, donde cada 8 de marzo aparecen pancartas que dicen, sin nosotras el mundo no funciona. En ese mundo polarizado tenemos el ejemplo que la iglesia da y que te dice que el verdadero rey de la casa que debe ser servido es Cristo, no el hombre. Y que es sin Dios que el mundo no funciona, no sin la mujer. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que Dios tiene la prioridad, entonces cada uno de nosotros en humildad toma su lugar que le corresponde y se arrodilla delante de Dios y le da gracias por ser el Dios que es. Dios es el más importante. Dios es la cabeza de Cristo. Dios es el receptor de la oración. Dios es el que origina toda palabra profética. Dios es quien crea al ser humano a su imagen. Dios es quien recibe la adoración de los ángeles. Dios es quien gobierna la naturaleza. Y es a Dios a quien adoran todas las iglesias. ¿Saben por qué? Porque son las iglesias de Dios. La prioridad de Dios. Eso es lo que nos enseña este pasaje. La cubierta tiene que ver todo con Dios y con su importancia y con su gloria. En conclusión, ya para terminar, hoy día termina la hora. Muy bien. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer cubriendo su propia cabeza cubra simbólicamente la gloria del varón? Hoy lo vimos. Hay un propósito y hay un origen en la creación que hace que la mujer pueda ser considerada la corona de la creación y por lo tanto la gloria del varón. Por ende, cuando ella cubre su propia cabeza, está cubriendo la gloria del varón. Vimos también que esto no es algo simplemente que la mujer tenga la posibilidad de hacer, no, es algo que solo la mujer puede hacer. Nadie más puede hacerlo en su lugar. Ella tiene esa responsabilidad, esa jurisdicción. Vimos también que esto no es solamente algo que nos compete aquí en esta esfera terrenal, vimos que esto nos conecta a una adoración mucho más grande, donde hay 1.000.000 y millones de seres que están diciendo también simbólicamente, con sus propias alas cubriendo sus rostros, Dios importa, nosotros no. Y finalmente dijimos, esto es algo donde se nos muestra simbólicamente que Dios es el que tiene la prioridad. Hermana, cuando tú te cubres, estás cubriendo algo que debiera ser cubierto. La gloria del varón. ¿Sabes que sí? Hace miles de años atrás, la única gloria que no debió ser cubierta, solo por amor a nosotros, decidió cubrirse en un velo de carne. Y vino a este mundo. Y fue sumando cubierta tras cubierta tras cubierta. Fue cubierto de escupos, fue cubierto de golpes, fue cubierto de sangre que caía de su propia frente. Ese es su velo. Fue cubierto de tinieblas, fue cubierto de mis pecados hediondos y de los tuyos. Fue cubierto con la ira del mismo Dios para salvarme a mí y a ti. Y por 3 días fue cubierto por una roca que tapaba el paso. Pero pasaron 3 días. Y entonces tiene sentido el himno segundo que cantamos, ¿verdad? Todo velo fue rasgado, todo velo fue destruido, toda cubierta fue hecha pedazo para dar paso al único que merece brillar en gloria en esta tarde. Y hermana y hermano, tú y yo podemos representar eso simbólicamente con algo tan simple como lo que hacemos cuando nos reunimos. Que Él reciba toda la gloria, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo, gracias por nuestro Salvador, gracias porque podemos estar completos, plenos, dejando de lado nuestra propia importancia y dándonos cuenta de que tú eres importante. Cuando tú ocupas el trono, entonces descansamos de esa labor imposible para nosotros, que es creernos los reyes y señores de nuestras propias vidas. Tú tienes el control y qué descanso, qué gozo, qué alegría hay en eso. Queremos que tú tengas la gloria siempre en nuestras vidas. Libéranos de esa actitud pecaminosa tan nuestra de pretender que nosotros tenemos el control, que nosotros somos importantes y que finalmente nos desgasta y nos mata.
Ayúdanos a vivir, como dice tu palabra, para darte gloria a ti y no a nosotros. Quedamos delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.